Hola niños y niñas del séptimo A, tengan muy buen día. Soy su profe Aldo de Historia, espero que se encuentren súper bien. Y como siempre, en la medida que esperamos que se conecten más compañeros y compañeras, les voy a compartir una canción. A lo mejor puede ser que la conozcan. En el caso de hoy, la canción que escucharán va a tener una relación estrecha con el contenido que vamos a ver. Ya, así que espero que les guste, que le pongan atención y eso. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz.
Ahí está. ¿Alguno o alguna de ustedes conocía esa canción? ¿La había escuchado alguna vez? Yo sí, yo sí. Ya, la Quelaya, la Isidora, ¿alguien más? Yo, profe. Yo también. El... Ya, el Diego, el Ian. ¿Sabe? Cuéntenme entonces ustedes, pues, ¿quién cantaba esa canción? Si es que saben. Víctor Jara. Víctor Jara, dice la Isidora, y tiene razón. ¿Ustedes, niños y niñas, saben quién fue Víctor Jara? Bueno, evidentemente Víctor Jara fue un cantante, pero fue mucho más que eso, fue un cantautor, es decir, una persona que escribe sus propias canciones, pero también fue una persona muy importante en el mundo artístico de Chile en la época de la cual estamos hablando, ¿ya? Sobre todo en el gobierno de la Unidad Popular, ese gobierno de izquierda. Víctor Jara fue actor, fue cantante, ¿no es cierto? Fue músico, fue director teatral, director de orquesta, fue profesor. Era una persona muy importante dentro de las artes en Chile, ¿ya? Y también en el mundo, porque su obra también hoy en día es conocida en el mundo, pero en la época, cuando él estaba vivo, ¿no es cierto? También iba a otros países, a canales de televisión de otros países a presentar parte de su obra. Entonces, una personalidad, podríamos decirlo de esta forma. Y esto es importante considerarlo para la clase que vamos a tener el día de hoy. Que dicho sea de paso, voy a subir la presentación y empezar a grabar inmediatamente. Ahí está el PPT. Y ahora voy a partir grabando y le damos. Y ahí sí estamos grabando. Así que ahora sí, oficialmente, bienvenidos y bienvenidas, niñas del séptimo año a la clase de historia con su profe Aldo. Entonces, como recordarán, chiquillos y chiquillas, estamos analizando en los contenidos de la clase el tema de la dictadura cívico-militar en Chile, que tiene muchas aristas, ¿no es cierto? Tiene muchas consecuencias para la sociedad chilena en distintas esferas. Entonces, el concepto del cual vamos a tratar en esta clase cortita es la de la dictadura y su relación con los derechos humanos. Recuerden que estamos en la unidad 0 de reforzamiento, en particular en el tema 2, el quiebre de la democracia. Cosas que nosotros ya sabemos de memoria a esta altura, ¿no es cierto? En primer lugar, que todos los contenidos que estamos viendo están enmarcados dentro del contexto de la Guerra Fría. Aquí el conflicto bélico, ¿no es cierto?, que no implicó un enfrentamiento directo entre estas dos superpotencias que se repartían el mundo, que era el Estados Unidos capitalista y la Unión Soviética socialista, ¿no es cierto?, pero que sí implicó enfrentamientos en otras latitudes producto de la influencia de estas superpotencias. Por ejemplo, en toda Latinoamérica, por supuesto que en Chile, que es lo que estamos viendo, en África, en Indonesia, en Asia, en muchas partes del mundo hubieron conflictos directos, armados, con consecuencias terribles para las sociedades, producto de este conflicto. Hablamos del cuando nos referimos al quiebre de la democracia también, recordar que nos referimos en particular a lo que sucedió desde el 11 de septiembre de 1973, con el golpe de Estado que acabó con el gobierno de izquierda de la Unidad Popular y Salvador Allende e instauró una dictadura cívico-militar que duró 17 años hasta 1990. Recordar que hablamos de dictadura cívico-militar por los siguientes aspectos. Nos referimos al proceso como una dictadura, ya que una dictadura es una forma de gobierno totalitaria donde el poder es concentrado por unos pocos o por solo uno y se suprimen las libertades y garantías individuales de la población, que es justamente lo que pasó en este proceso. Hablamos del concepto cívico porque dentro de la dictadura estuvieron involucrados civiles, no solamente personas que provenían del mundo militar, ¿no es cierto?, también personas civiles, que son todos los que no forman parte de la milicia, ¿no es cierto? Es decir, cualquier persona natural como tú, como yo, abogados, cientistas políticos, economistas, o cualquier persona que sea parte del mundo militar es un civil. Y en la dictadura civil
cívico-militar hubieron muchos civiles involucrados. Y por último, el concepto militar para referirnos a las 4 ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, que es el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y los Carabineros. En cuanto a las transformaciones que ha generado esta dictadura, mencionamos en primer lugar las transformaciones políticas, ¿no es cierto? Donde en contraposición a una democracia que tiene 3 poderes estatales separados, en la dictadura el poder del Estado está reservado solamente para un grupo o para uno, que en este caso fue la Junta Militar y después Augusto Pinochet, que concentraba el poder ejecutivo y legislativo, es decir, hacía las leyes y velaba porque se cumplieran esas leyes. Además, controlaba el poder judicial, que es el poder que castiga a quienes no cumplen las leyes. Entre otras cosas, políticamente se impuso una constitución en el año 80 que imponía la dictadura militar por 8 años más, hasta 1988 al menos, donde recién se evaluaría si seguía o no. Se suprimen las elecciones de autoridades políticas, no hay elecciones en este periodo. Se prohíben los partidos políticos de izquierda hasta el año 87 más o menos. Y también esa constitución de 1980 implicó transformaciones económicas, que fue la imposición de un nuevo modelo económico que era novedad en ese momento en el mundo, que nunca antes se había aplicado en ninguna parte del mundo, y era el modelo neoliberal. Chile se usó como experimento durante la dictadura para la aplicación de este modelo económico, que implicó, entre otras cosas, quitarle autoridad al Estado en materias como educación, salud, vivienda y pensiones, quitarle esa responsabilidad y dársela a agentes privados, empresas. En el proceso, privatizando la educación, la salud, la vivienda y las pensiones, terminando así con una tradición muy larga, o al menos de más de 50 años del Estado de Chile, donde era un estado de bienestar, es decir, se preocupaba por estos aspectos para su población. Y desde ese momento pasó a ser un Estado que solamente garantizara facilidades para la inversión privada, es decir, que se presentaran las condiciones para que agentes extranjeros y privados pudiesen preocuparse de estos aspectos, convirtiendo la educación, la salud, la vivienda y las pensiones en un mero negocio. Ahora vamos a hablar de las transformaciones sociales, de las consecuencias sociales, en otras palabras, durante la dictadura. Y podemos resumirlas en el siguiente objetivo. Recordemos primero el objetivo de aprendizaje 8 que estamos tratando, que es comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista y el consenso actual con respecto al valor de la democracia. El objetivo de esta clase, entonces, es reconocer las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo de la dictadura cívico-militar en Chile. Entonces, cuando hablamos de materia social, del aspecto social en la dictadura, nos referimos particularmente a la violación de derechos humanos. Pero antes de empezar a hablar de la violación de los derechos humanos, es esencial que nosotros y nosotras comprendamos qué son los derechos humanos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Esta definición está sacada de la página de UNICEF. Las principales características de los derechos humanos son las siguientes 3. Son universales, son inalienables y son indivisibles. Y enseguida te explico qué significa cada una de estas. Que los derechos humanos sean universales quiere decir que son para todas las personas sin excepción. Todos los seres humanos, desde el momento que nacemos y por el solo hecho de ser seres humanos, tenemos estos derechos humanos. Es decir, son universales. Sin importar la raza, sin importar la religión, sin importar el sexo, sin importar la etnia, sin importar la situación económica. Son universales. Luego, también son inalienables. Esto quiere decir
que no se pueden desprender de una persona los derechos humanos. No se le pueden quitar a un ser humano los derechos humanos. Solo por el hecho de ser humano, la persona tiene sus derechos y los tiene por siempre, hasta que deja de existir. Es decir, son inalienables. Y por último, son indivisibles. Esto quiere decir que no se pueden respetar algunos derechos humanos y otros no. Respetar los derechos humanos implica respetarlos en su totalidad. Todos los derechos humanos tienen que respetarse. Pero ¿cuáles son los derechos humanos entonces? Los derechos humanos, chiquillos, provienen, como concepto, existen desde el año 1948, cuando se acabó ya la Segunda Guerra Mundial. Se formó la Organización de Naciones Unidas y en la Asamblea General, que representaba a todos los países miembros de la ONU, se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una gran carta con muchos artículos que dice cuáles son los derechos humanos de cada persona específicamente. Los que yo puse aquí son solo algunos, porque son más, ¿ya? Y esto es un resumen que está muy relacionado a la clase de hoy. Tenemos el artículo 1, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. O sea, el primer artículo ya dice que todos tenemos derechos humanos. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. ¿Ya? Sobre los derechos humanos, nadie puede ser esclavo de nadie. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o la ley. Es decir, cuando una persona incumple la ley de un país que esté afiliado a la ONU, ¿no es cierto?, tiene derecho a tener un proceso judicial transparente, tiene derecho a una defensa y tiene derecho a la justicia. Haya cometido el crimen o no se ha declarado culpable o inocente, tiene derecho a un proceso judicial transparente. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Estos son solo algunos de los artículos de la Carta Universal de los Derechos Humanos, como yo les decía. Por cierto, arriba pueden ver cómo se abrevia Derechos Humanos, que es DDHH. Eso significa derechos humanos, ¿ya? ¿Por qué repasamos estos artículos en fundamental? Porque nosotros sabemos que durante la dictadura de Augusto Pinochet se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Cuando yo digo sistemáticamente, me refiero a que no fue un accidente, no fue una cosa ocasional, sino que fue una política de Estado hacerlo de esta forma. Es decir, de una forma constante y con fines particulares, determinados, con objetivos. No fue una casualidad, fue una política de Estado. ¿Pero cómo se hizo? Bueno, nosotros sabemos en primer lugar que la democracia fue interrumpida por este proceso, fue quebrada, en otras palabras, ¿no es cierto? De ahí viene el tema del contenido que estamos tratando, desde el 73 hasta el 90. Antes de ese quiebre, bajo el sistema de democracia existía en Chile lo que se conoce como Estado de Derecho. Un Estado de Derecho quiere decir que todos los miembros de una sociedad, incluso los opositores del gobierno, son considerados sujetos de derecho, es decir, que tienen derechos, que ante cualquier incumplimiento de la ley deben ser sometidos a procesos legales justos y de conocimiento público. Toda la sociedad tiene que saber cuál es el tratamiento de una persona arrestada, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en las cárceles? ¿Cuál es el tratamiento que tienen? ¿Cómo se les cuida? ¿Cómo se les trata? ¿Cuáles son su defensa? ¿Cuáles son los alegatos para determinar culpable o para decir que una persona no está cumpliendo la ley? Todo eso tiene que ser transparente. Durante dictadura se acabó el Estado de Derecho y se impone primero un estado de sitio, que es algo que se hace cuando los países están en guerra, o lo hacen,
y luego un estado de emergencia. Durante estos estados de sitio y de emergencia, lo que sucede es que se suspenden las garantías constitucionales, es decir, las Fuerzas Armadas, que están ahí como, según ellos, tratando de imponer orden, tienden a la represión de los habitantes para suprimir el desorden público, y esto implica que no respetan los derechos de las personas. No hay procesos legales justos y transparentes. O se esconden estos procesos o derechamente no los hay, y las personas son juzgadas y condenadas sin que haya un proceso para determinar la culpabilidad o inocencia de esa persona. Entonces, esto fue una constante durante la dictadura. Fue una política de Estado, como les digo. Vamos a ver un pequeño video que resume esta idea. Atención con el video, por favor. Pinochet repitió que no le temblaría la mano para poner orden en el país. Su lógica era que se estaba librando una guerra contra el marxismo con muertos a ambos lados. Un tercio de su mandato estuvo dado por el estado de sitio y otro tanto en estado de emergencia, con fuertes restricciones, censura a la prensa, sin partidos políticos y un sistema judicial muy debilitado. La democracia es el mejor caldo de cultivo a los comunistas. Y este gobierno chileno hoy repudia al comunismo, con toda su letra. Al interior del país, Pinochet mantuvo control absoluto de la información, pero no pudo con el resto del mundo, que gritaba a voces las violaciones a los derechos humanos en su gobierno. Estas imágenes de personas asesinadas y lanzadas al río Mapocho fueron las primeras de una serie de informaciones que lo apuntaban como un cruel dictador que aniquilaba a sus oponentes. Tímidamente, los familiares de los detenidos comenzaron a protestar por la falta de información que tenían de sus familiares desaparecidos, detenidos o muertos. Entonces meten también la parte de derechos humanos, que no se puede detener a nadie si acaso no se avisa a los abogados. De que si acaso nosotros avisamos, tomamos preso a don José González, a la hora todo lo que tenía montado el don José González desaparece, pues. Ejerciendo un poder sin contrapesos, Pinochet creó la DINA, un organismo de inteligencia dependiente de la Junta de Gobierno a cargo de Manuel Contreras, para combatir fundamentalmente al Partido Comunista, Socialista y al MIR en los primeros 4 años de gobierno militar. Con atribuciones amplias, operó en centros de detención abiertos y clandestinos, utilizó la tortura como método y hubo desapariciones y muertes de detenidos a su cargo. El general Pinochet invariablemente se declaró no responsable de estos hechos. Él siempre dijo que en Chile no se movía una hoja sin que él no lo supiera. Él sabía de toda la actividad de la DINA. Él sabía de todo lo que yo le informaba, de lo que la DINA hacía. ¿Y qué le informaba a usted a él? Todo lo que la DINA hacía, absolutamente todo, por supuesto. Yo nunca una orden de asesinato, ni una orden de matar a alguien. No le he dado la orden, ni lo he hecho. A nadie. Él cuando dice eso está mintiendo. Pinochet se declaraba católico, practicante y de misa dominical. Sin embargo, tuvo serios desencuentros con la jerarquía de la Iglesia Católica, personificada en el cardenal Silva Enríquez, por las violaciones a los derechos humanos. Una de las razones en la cual yo asumí el movimiento del 11, pues, por ser cristiano. Y me ha salido bastante difícil porque la Iglesia no está conforme. Es decir, que la Iglesia considera que yo soy muy duro. En público y en privado dejaba ver su molestia porque la Vicaría de la Solidaridad defendía abiertamente la causa de los detenidos desaparecidos. Ya, la clase se nos hace bien cortita, niños y niñas. Mañana vamos a seguir viendo este aspecto de cómo fue la violación sistemática de derechos humanos. Pero lo que ahora me preocupa es que haya quedado claro cuáles son los derechos humanos. Entonces,
Cuando yo le hago la siguiente pregunta, quiero que me respondan, niños. ¿Quiénes tienen derechos humanos y quiénes no? Es decir, todos tienen derechos humanos, ¿sí o no? Sí, El resto, ¿qué dice? Sí, sí, Esto es así, niños y niñas. Todos y todas, por el solo hecho de sí, ser personas profe. nacidas, tenemos derechos humanos que no pueden ser violados. Tienen que ser respetados, porque una de las funciones de los estados, o de los gobiernos en palabras simples, pero de los estados, es respetar esos derechos, velar porque se cumplan, velar porque se respeten. Esa es una de sus funciones. Por tanto, es inaceptable cuando no es así. Cuando se habla del proceso de la dictadura, hay muchos puntos en que la gente no está de acuerdo y que tiene opiniones distintas, y eso es natural que se dé en una sociedad. Pero hay algo que no se puede negar, hay algo frente a lo cual toda la sociedad chilena tiene que tener una sola opinión, y es rechazar la violación de derechos humanos que se cometió en dictadura. Eso no es una opinión, son hechos que sucedieron en Chile. Hechos. Y esos hechos hay que rechazarlos, hay que condenarlos para que nunca se repitan en Chile. Y eso es muy importante que le quede claro a las personas, en este caso a ustedes, a todos en realidad, a mí también. Eso no puede volver a pasar nunca más en Chile. Es lamentable que hoy en día esté pasando algo bastante parecido. A propósito de las marchas, del estallido social, de los opositores del actual gobierno, hay muchas personas que no han tenido procesos judiciales como corresponde y han pasado mucho tiempo sin haber enfrentado un juicio. Algo así fue lo que pasó en dictadura, pero mucho más fuerte. De hecho, mañana vamos a ver algunas de las cifras, de las consecuencias que dejó esta violación de derechos humanos. Vamos a ver algunos de los métodos, algunos de los lugares donde se violaban los derechos humanos, pero también vamos a ver el día de mañana la respuesta de la sociedad chilena a eso, que poquito a poco empezó a articularse o a organizarse para resistir a esta dictadura. Y las consecuencias lo vamos a ver ya la próxima semana. Así que lo dejamos hasta acá, niños y niñas. Espero que se encuentren muy bien, lo que hayan entendido este concepto esencial, al menos, de lo que es un derecho humano, de lo que son los derechos humanos, para ya mañana poder usar de mejor manera el tiempo de la clase. ¿Les parece? Entonces, chiquillos y chiquillas, lo dejamos hasta acá. Espero que se encuentren muy bien. Espero que se pongan al día con la actividad que les pedí para mañana, para que podamos seguir avanzando, que ustedes no se vayan atrasando, ¿no es cierto? Y van entendiendo los contenidos a forma que vamos avanzando en común, ¿no es cierto? Con las clases y las actividades. Así que eso, cuídense mucho, les mando un abrazo, tomen harta agüita, descansen y hagan las tareas. Chao, profe. Cuídense eso, mucho. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chaito, niños. Chaito.